Este archivero. El que me entregó la copia que estás a punto de ver. Fue destituido. Sin razón aparente. Le ofrecieron una suma obscena. Una fortuna. Para que quemara el original. Para que lo hiciera desaparecer para siempre. Pero se negó. Porque lo que verás aquí, en tu pantalla, en tus manos, no es solo un plano. No es solo un viejo mapa de 1932. Es la prueba. La prueba irrefutable. De como un puñado de familias. Un puñado de nombres. En la sombra. Trazó con una línea, con un lápiz, el destino de la tuya. De tu familia. Borrando generaciones. Reubicando vidas. Ocupando propiedades. Reescribiendo la historia de la tierra. Fundando sus imperios, sus dinastías, sus fortunas actuales. Sobre la mentira. La gigantesca, la insidiosa mentira. De que tu comunidad. Tu barrio. Tu gente. Simplemente. Nunca existió. La industria de la revisión histórica. Esa maquinaria pulcra que te vende una fábula. Una versión aséptica. En cada libro de texto. En cada museo, oficial. En cada programa de televisión. Ha gastado, literalmente, fortunas. Millones. Miles de millones. Para mantener esto enterrado. Para que esta verdad nunca viera la luz. Pero hoy. Aquí. Conmigo. Javier Solís. Vamos a desenterrarla. Juntos. Y esa verdad. Que te han negado. Que te han robado. Que te han ocultado durante décadas. Tiene un nombre. Una fecha. Un origen. Y sí. Tiene un mapa. Un plano. El plano de 1932 que decidió el destino de tu familia. Escúchame. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada? Esa picazón en el alma. Esa sensación incómoda. De que algo no encaja. En la historia oficial. Esa que te contaron en la escuela. Esa que se repite sin cuestionar en los medios. ¿Cuántas veces has sospechado que la verdad? La verdadera verdad. Sobre tu comunidad. Sobre tu país. Sobre el origen de tu propio apellido. Ha sido, no solo editada. Sino cuidadosamente mutilada. Diseñada para crear un vacío. Un espacio en blanco. Donde debería haber una memoria colectiva. Llevas esa ira silenciosa. ¿Verdad? Esa rabia contenida. Por saber que una injusticia. Una atrocidad. Un robo. Nunca fue reconocido. Nunca fue reparado. Ni siquiera. Mencionado. Has escuchado los susurros. En las reuniones familiares. En las voces de los ancianos. Un disturbio. Una masacre. Un barrio entero robado. Un pueblo borrado del mapa. Pero. Intentas buscar. Y no encuentras la historia completa. En ningún libro de texto. En ninguna enciclopedia. Es como si el aire mismo se negara a recordarlo. Sientes el fantasma de una mentira. Lo percibes. En el nombre de una calle. En la estatua de un héroe, que, quizás, no era tal. En la brecha de riqueza que persiste. Que se ensancha. Generación tras generación. Te dicen, hay que pasar página. Te exigen, hay que seguir adelante. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a pasar página de un pasado que nunca se nos permitió ver? Nunca se nos permitió entender. ¿Has intentado hablar de esto? En esas mismas cenas familiares. Y te has encontrado con el incómodo silencio. Con la negación rotunda. Con acusaciones de que eres demasiado sensible. Que estás removiendo el pasado. Que eres un teórico de la conspiración. Y te sientes solo. Completamente solo. Con esa verdad a medias. Con ese fragmento de un dolor. Así que buscas. Tarde por la noche. Cuando todos duermen.
Buscas online. Fragmentos de pruebas. Una foto granulada. Un documento escaneado. El testimonio tembloroso de un superviviente. Para validar lo que tu instinto, lo que tu tripa, ya sabe que es cierto. Sientes el peso. El inmenso peso. De un trauma ancestral. Ese dolor que se hereda. Que se siente en los huesos. Pero no conoces el evento específico. La fecha exacta. El nombre del culpable. El mecanismo preciso. Que lo causó. Y te preguntas. ¿Qué pasó? ¿Exactamente qué hicieron? ¿Y cómo es que se salieron con la suya? Mira. Esto no es solo una historia. Es tu historia. La historia de millones. Y te voy a mostrar por qué. Te voy a mostrar cómo nos borran. Imagina esto. ¿Recuerdas esa vez que fuiste a la biblioteca municipal? ¿O al archivo histórico de la ciudad? Buscabas algo. Cualquier cosa. Una mención. Quizás un libro sobre el barrio antiguo. Ese barrio que tus abuelos siempre recordaban con una tristeza especial. O sobre ese levantamiento. Esa revuelta. Que tus tíos siempre susurraban en voz baja. Como si el solo nombre pudiera invocar fantasmas. Y ahí, tras el mostrador, está la bibliotecaria o el archivero. Esa mirada. Pulcra. Impecable. Casi aburrida. ¿El qué? Te dice. Un bostezo disimulado. Ah, sí, ¿eso? Eso es más bien una leyenda local. Una historia que se cuenta. No hay registros oficiales al respecto. Quizás un malentendido. O una exageración. Y el expediente se cierra. El ordenador se apaga. Con un clic final. Y tú, ahí parado, con el estómago encogido. Con el corazón latiéndote furioso en el pecho. Sientes la mordida. No es un malentendido. No es una leyenda. Es un borrado. Es un intento deliberado. De borrar. Tu existencia. Tu memoria. Tu dolor. Oh, y esta duele más. Mucho más. La cena familiar. El cumpleaños de la tía abuela. El ambiente es jovial. Risas. Comida. Y sacas el tema. Con una cautela que duele. Oye, tía, ¿es verdad que el bisabuelo tuvo esas tierras? Esas que dicen que fueron tomadas en los años 30. O en los 40. ¿Es cierto que se benefició de algo, de alguna expropiación? Y el silencio cae. Como una losa de hormigón. De esas que sellan tumbas. Las miradas se cruzan. De lado. De soslayo. Tu primo mayor carraspea. Fuerte. Demasiado fuerte. Tu tía se pone tiesa. Tensa. Con los nudillos blancos sobre el mantel. No seas ridículo, dice alguien. La voz. Un poco demasiado alta. Demasiado enfática. Nuestro bisabuelo era un hombre de honor. Un trabajador. Se levantó de la nada. Nunca hizo nada malo. Ni una sola mancha en su nombre. Y de repente. Tú. Sí, tú. Eres el problema. Eres el que siembra la discordia. El que inventa. El que no entiende de dónde viene la familia. El que avergüenza a todos. Y te tragas las palabras. La rabia. Esa rabia hirviendo. Calcinando por dentro. Porque sabes. Sabes perfectamente. Que te están mintiendo. Y te están obligando. Con su silencio. Con su negación. Con su furia. A ser cómplice de esa mentira. A continuar el borrado. ¿Y qué me dices de ese viaje que hiciste? Ese viaje que solo tú sentías la necesidad de hacer. El coche. Horas al volante. Vas a ese lugar. Ese punto en el mapa mental. Que en los cuentos viejos de tu familia. En los murmullos nocturnos. Era un pueblo. Un barrio vibrante.
Lleno de gente. De risas. De música. De lucha. De resistencia. Un sitio lleno de vida. De historia. Y llegas. El sol te golpea la cara. Y es un desierto. Un solar abandonado. Con hierba alta y basura. O peor. Mucho peor. Una gasolinera. Un centro comercial anodino. Una franquicia global. El mismo McDonald's o supermercado que puedes encontrar en cada esquina. En cualquier ciudad del mundo. No hay placas. Ni una sola. No hay monumentos. Ni siquiera una señal. Una simple y humilde señal. Que diga, aquí estuvo el pueblo de... Nada. El pasto. El asfalto. El hormigón. La tierra misma. Se ha vuelto muda. Se ha tragado las casas. Las calles adoquinadas. Los árboles que daban sombra. Las plazas donde los niños jugaban. Los sueños. Las vidas enteras. Es como si nunca hubieran existido. Como si las personas que vivieron allí. Con sus esperanzas. Sus penas. Sus alegrías. Fueran fantasmas sin nombre. Sin derecho a ser recordados. Ni siquiera a que su ausencia sea notada. Esta no es una serie de errores aislados. No es una coincidencia. Esto es el sistema del olvido. Una maquinaria. Fría. Calculadora. Bien aceitada. Financiada hasta los dientes. Protegida por los poderes fácticos. Que opera en las sombras. Los archivos estatales. Esos que deberían ser custodios de la verdad. Niegan el acceso. Retienen documentos clave. Las instituciones cómplices. Las respetables. Blanquean sus nombres. Los nombres de los perpetradores. Los nombres de los beneficiarios. Las dinastías adineradas. Esas que ves en las portadas de las revistas. Esas que doñan a causas nobles. Construyeron sus imperios. Sus fortunas actuales. Sobre la sangre. El sudor. La propiedad. Y la dignidad. De los que borraron. Sus legados. Tan intachables en público. Tan elogiados. Se cimentan. Se sostienen. Sobre crímenes que nadie menciona. Sobre despojos que nadie investiga. Sobre injusticias que se han vuelto historia aceptada. ¿Sabes? Han suprimido informes arqueológicos. De esos que revelan asentamientos ancestrales justo donde ahora hay un campo de golf. Han redactado censos enteros. Líneas enteras borradas. Familias eliminadas de la existencia. Documentos judiciales cruciales. Esos que probaban la ilegalidad de las expropiaciones. Misteriosamente, se quemaron. En incendios. Que nadie investigó a fondo. O, se perdieron, en inundaciones fortuitas. Hay capítulos enteros. Incompletos. No publicados. En las biografías oficiales. Esas que leemos. Esas que pretenden contarnos una versión. Una versión edulcorada. Una versión maquillada. De los padres fundadores. O de los grandes industriales. La historia que te venden en la escuela. Esa que aprenden tus hijos. Es una fábula. Una fábula infantil. Una nana. Diseñada. Para dormir a la conciencia. Para adormecer la memoria. Mientras tanto. Las élites. Las verdaderas élites. Esas que manejan los hilos. Esas que controlan el poder. Esas universidades prestigiosas. Esos think tanks de 5 cifras. En sus seminarios a puerta cerrada. Para los que pagan $50,000. Ellos sí. Ellos sí conocen la verdad. La verdad cruda. La verdad sin filtros. La historia de cómo funciona el poder. De cómo se construye la riqueza. De cómo se mantiene el control. Pero esa verdad.
Esa verdad incómoda. Esa verdad explosiva. No es para el público. No es para ti. No es para tus hijos. Esa verdad es para mantener el control. Para que tú sigas creyendo la mentira. Para que tu familia siga buscando respuestas que supuestamente no existen. Para que el ciclo de la injusticia se repita. Una y otra vez. Yo soy Javier Solís. No tengo una cátedra en esas universidades de élite. No recibo subvenciones de esas fundaciones filantrópicas que, casualmente, llevan el nombre de los mismos apellidos. Los mismos nombres. Las mismas familias. Que se beneficiaron de todo esto. De ese plano de 1932. De ese borrado. De esa amnesia impuesta. Soy un investigador. Un buceador de archivos. Un arqueólogo de la memoria. Un nieto. Un nieto de los que fueron borrados. De los que fueron despojados. De los que vieron cómo su mundo se desvanecía. Y sí. También. Debo confesarlo. Un nieto de algunos. Que se beneficiaron. Sin saberlo. O sabiéndolo. De esa misma maquinaria de expolio y silencio. La incomodidad me persigue. Desde que era un niño. La injusticia me quema. Me consume por dentro. Esta búsqueda. Esta obsesión. Nació de una palabra. Un nombre. El de mi bisabuelo. Lo encontré. En un listado viejo. En un legajo empolvado. No como víctima. No como el despojado. Sino en una lista de testigos. Testigos de una venta forzosa. Testigos de un desahucio masivo. El plano. El plano de un pueblo que se diluyó. Que se evaporó. Que desapareció. Justo ahí. El apellido de mi familia. En el epicentro de un dolor ajeno. De un expolio ajeno. De un crimen. Quise saber más. Quise entender. ¿Cómo? ¿Quién? Y en cada puerta que toqué. Un muro. Un silencio. Una burocracia interminable. Cada archivo. Un cerrojo. Cada pregunta que formulaba. Un silencio ensordecedor. Noches enteras. Bajo la tenue luz de la pantalla. En bibliotecas digitales que parecían pozos sin fondo. Días enteros. Persiguiendo pistas. Pequeños hilos. Que la gente esperaba. Deseaba. Que hubieran muerto hace mucho tiempo. Entrevistas furtivas. Con ancianos con miedo en los ojos. Fotografías descoloridas. Documentos amarillentos que olían a moho y a secreto. A verdad oculta. Todo. Absolutamente todo. Para desenterrar lo que mi abuela. Mi pobre abuela. Susurraba en sus últimos años. En la cama. Con la mirada perdida. Lo que nadie quería escuchar. Lo que todos preferían olvidar. La verdad. La verdad de lo que hicieron. Cómo lo hicieron. Y cómo. Exactamente. Se salieron con la suya. Y esa verdad. Esa verdad visceral. Que te han negado. Que te han dicho que no existe. Que te han hecho dudar de tu propia memoria. Esa verdad está en tus manos ahora. O lo estará muy pronto. Porque el plano de 1932 es solo el inicio. Es la punta del iceberg. Es la llave. La llave maestra. Que abre la puerta de una prisión de mentiras. Lo que viene a continuación. Inmediatamente después de esto. Es el documento. El único documento. Que pensaron que estaba perdido para siempre. Ese documento. Que nombra. A todos los responsables. Con nombres y apellidos. Con direcciones. Con cargos. Y con la extensión exacta. El número de hectáreas. De cada parcela robada. De cada vida aplastada. Te voy a revelar. Como una simple frase. Una única frase. Que se usa.
que se repite en cada libro de texto de historia que has leído. Es en realidad un código deliberado. Un eufemismo. Una contraseña sangrienta. Para ocultar. Para blanquear. Una masacre. Una masacre real. Con víctimas reales. Y verdugos reales. Y prepárate para esto. Te voy a mostrar el álbum de fotos. De 1965. Un álbum olvidado en un atático. ¿Qué muestra? Con una claridad perturbadora. La vibrante vida. El color. La humanidad. De un pueblo entero. Un pueblo que, oficialmente, para el sistema del olvido, simplemente, nunca existió. Lo que verás, lo que escucharás, lo que sentirás a continuación, tras esta pantalla, es la revelación de un mecanismo. No es un accidente histórico, ni una serie de decisiones desafortunadas. Es la arquitectura de la humillación racial, un diseño frío y deliberado. No fueron errores aislados, fueron los pasos calculados de un ballet macabro, la coreografía de la superioridad que se autoproclamó. Este plano de 1932, esa frase codificada, ese álbum de fotos que te voy a mostrar, son las piezas clave para entender el guión silencioso de la supremacía blanca, un guión que se ha ejecutado una y otra vez, en tu país, en tu comunidad, y sí, en tu propia familia. La verdad es que el sistema que te ha borrado, el que ha negado tu existencia, no es solo un sistema de avaricia o de poder económico. Es, en su núcleo más oscuro, una maquinaria racial. Una que opera bajo el veneno de lo que llamo el lugar común racial. Ese es el verdadero mecanismo oculto, la idea insidiosa, inculcada durante generaciones, de que ciertas vidas, ciertas culturas, ciertas gentes, simplemente, no merecían existir. Que su dolor era tolerable. Que su borrado era, de hecho, necesario. Una parte natural del progreso. Y ese es el cómo se salieron con la suya más brutal de todos. No creas que esto es una exageración. Te lo han vendido como conflictos de tierra, como desarrollo urbano, como progreso inevitable. Pero la realidad es que estas acciones estaban imbuidas de una profunda y sistémica discriminación racial. Las comunidades borradas del mapa eran, mayoritariamente, comunidades indígenas, afrodescendientes o mestizas empobrecidas. Sus vidas, sus lazos con la tierra, su cultura, eran consideradas de menor valor. Desechables. Prescindibles. Eso es la microagresión elevada a la escala de la historia, una muerte por 1000 cortes raciales que no solo borró vidas, sino también el derecho a recordar que esas vidas existieron. Esto es el sesgo racial implícito convertido en política de Estado, un reflejo condicionado de una sociedad que respiró y sigue respirando la supremacía racial como si fuera aire. La violencia racial como espectáculo silenciado, la injusticia como un acto de magia para hacer desaparecer a quienes no encajan en el ideal de la élite. Te han hecho creer que lo que te pasó, lo que le pasó a tu familia, a tu comunidad, fue un incidente aislado. Una mala suerte. Un caso particular. Y esa es la primera gran mentira, el mito del caso racialmente aislado. Te quieren solitario, dudando de tu propia memoria, para que no veas la hebra común. Para que no detectes el patrón. Para que no reconozcas el verdadero diseño. No fue un malentendido de tu bisabuelo. No fue un error de los archivos. No fue la negligencia de un burócrata. Fue la permisión silenciosa de la complicidad racial, la autorización tácita de una sociedad para que el despojo ocurriera. Fue la burocracia del odio racial, que codificó la discriminación en papeles, sellos y procedimientos administrativos. Y cuando esa burocracia actuó, tu gente fue la primera en ser marcada. Marcada para el olvido. Marcada para el borrado. Marcada para que su tierra fuera expropiada. Marcada por su piel, por su origen, por su cultura. Y ahora, hablemos de las soluciones que te han ofrecido. Esas que te han dejado vacío, agotado, o con una rabia aún más profunda. Te dijeron, solo ignóralo. Que no le dieras importancia. Que no te dejaras afectar. ¡Qué profunda crueldad! Esto es automutilación espiritual racializada.
Es como si te pidieran que apagues la alarma de tu dolor mientras la agresión racial metastatiza, transformándose en un trauma racial profundo que se asienta en tus huesos, en tu psique, y se hereda a tus hijos. Ignorar el racismo no lo detiene, lo nutre. Le da permiso para crecer, para envenenar cada rincón de tu vida, mientras te convence de que tú eres el problema por sentir el dolor. Te hace responsable de lo que ellos hacen. O te dijeron, fue un malentendido, hay que dialogar. Que explicaras tu perspectiva. Que buscaras un punto medio. Esto es como intentar trapear la sangre de una herida racial sin suturarla. Te agotas, te vacías, intentando explicar tu humanidad a alguien que sigue un manual diseñado para negarla, un manual llamado privilegio racial. El verdadero diálogo requiere un poder equitativo. Y el racismo, en su esencia, existe para destruir esa igualdad desde el principio. Dialogar con una pared que te niega el derecho a existir no es diálogo, es agotamiento. Es el agotamiento que buscan para que desistas. Para que te rindas. Quizás buscaste la justicia en los tribunales. Hay que emprender acciones legales, te aconsejaron. Y sí, a veces es necesario. Pero a menudo, esto se convierte en una mutilación financiada de un síntoma. Puede que cortes una rama, puede que ganes una batalla, pero el sistema radicular del poder racial permanece intocado. Intacto. Incluso puede que crezca más fuerte, más discreto, adoptando una nueva forma, más insidiosa. Porque el racismo no es solo un acto ilegal. Es una estructura que te rodea. Es un aire que respiras. Y las leyes, a menudo, no fueron diseñadas para desmantelar esa estructura, sino para manejar sus manifestaciones más evidentes, dejando el motor intacto. Y la más perversa de todas, sé una persona más grande, perdona y olvida. Esto es un mandato para la amnesia racial. Te la imponen a ti, la víctima, para que el motor del abuso racial siga bien engrasado y en silencio. El perdón es una elección personal, íntima, sagrada. Pero el olvido forzado es una herramienta de opresión. Es un silenciador para la verdad. Es un borrador en la pizarra de la historia para que el crimen no deje rastro. Te exigen que entierres tu propio dolor, que te niegues a ti mismo el derecho a la memoria, para que ellos puedan seguir con su impunidad. ¿Quieres una prueba? Pregúntale a cualquiera que haya pasado años ignorando el racismo, o dialogando con su opresor, si su sentido de la dignidad racial está intacto. Pregúntale si los fantasmas de esos momentos racistas no acechan sus noches, si no resuenan en su cuerpo, en su alma. La respuesta es un no rotundo. Porque estas soluciones son un fracaso calculado. Están diseñadas para mantenerte en el ciclo de la victimización, para que nunca comprendas la verdadera mecánica de lo que te está sucediendo. Pero, ¿y si te dijera que existe otra forma? Que hay un conocimiento, un protocolo, que te permite desarmar esa trampa racial que se cierra sobre tu autoestima, antes de que lo haga. Un conocimiento que te permite ver el cableado racial detrás del interruptor de la ofensa, transformando el evento racista aislado en una página legible del manual de opresión del sistema. Este conocimiento no es nuevo. No lo inventé yo. Su origen se encuentra en las mentes y los corazones de los ancianos de las comunidades negras e indígenas y de psicólogos radicales que, en los años 60 y 70, ya estaban mapeando la violencia psíquica del racismo. Su trabajo fue activamente suprimido, archivado bajo llave, ridiculizado, deslegitimado. Pero no desapareció. Existieron estudios de salud pública, silenciados y no publicados, que documentaban los impactos fisiológicos del estrés racial y el desgaste constante en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Se encontraron estrategias ancestrales de resistencia cultural y espiritual, preservadas en historias orales, desde los quilombos de Brasil hasta los hush harbors en la América esclavizada, lugares donde la gente comprendía que la supervivencia implicaba burlar los juegos mentales del sistema opresor. Ellos ya sabían. Ellos ya tenían las herramientas. Y hoy, ese conocimiento suprimido, esa sabiduría ancestral, ese análisis radical, lo hemos reunido, lo hemos sistematizado. Le hemos dado un nombre. Lo llamamos el protocolo de decodificación de la realidad racial. Es más que un nombre, es tu armadura cognitiva contra el racismo. Es tu método de desilenciamiento.
Te enseña a reconocer el patrón, a ver la intención, a desmantelar la narrativa del opresor en tu propia mente. Te da un lenguaje. Te da una perspectiva. Te da poder. ¿Cómo funciona? Es simple, pero profundo. Te permite ver que cada borrado, cada negación, cada malentendido no es una anomalía, sino una parte esperada del funcionamiento. Te capacita para no reaccionar al insulto individual, sino a la lógica sistémica detrás de él. Te ayuda a entender que no eres el problema, sino el objetivo de una estrategia. Te da las herramientas para identificar no solo el racismo flagrante, sino también el más sutil, el que se disfraza de buena intención o de ignorancia. Cuando conoces el manual del opresor, el manual con el que te borran, con el que te manipulan, con el que te despojan, puedes reescribir tu propia historia. Imagina esto. Visualízalo. Primero, puedes reclamar tu narrativa racial. Entras en la habitación, o en la situación, donde ocurrió el incidente racista. Y en lugar de vergüenza, en lugar de confusión, en lugar de esa rabia silenciosa, llevas el análisis preciso de la dinámica de poder racial que acabas de presenciar o experimentar. Ya no eres la víctima confusa. Eres el experto. Eres el decodificador. El dolor no desaparece, pero su significado se transforma. Ya no es una herida inexplicable, sino una confirmación de lo que ya sabes, el sistema opera tal como fue diseñado. Y tú lo ves. Lo entiendes. Lo nombras. Y en ese acto de nombrar, de entender, recuperas tu poder. Te paras en tu verdad, inquebrantable. Segundo, puedes romper el ciclo de trauma racial para la próxima generación. Tu hijo o tu hija, quizás tu sobrino o tu nieto, te pregunta sobre el incidente. O peor, te relata uno propio. Y en lugar de ofrecerle una lección de dolor racializado, una narrativa de impotencia o de confusión, le ofreces una lección de comprensión racial crítica y de resistencia empoderada. Le enseñas a no internalizar la culpa. Le enseñas a ver el patrón. A reconocer el guión. A proteger su mente y su espíritu. Le das las herramientas para navegar un mundo racializado sin perder su dignidad, sin fragmentarse, sin romperse. Le das el conocimiento que a ti te negaron. Así, tu herida se convierte en un mapa para su libertad. Tu dolor se transforma en la armadura de sus descendientes. Y tercero, transformas tu dolor racial en una autoridad inquebrantable. Te miras al espejo y ya no ves a una víctima del racismo, a alguien marcado por la injusticia. Ves a un especialista en un sistema racial que no creaste, pero que ahora dominas. Comprendes cómo funciona la maquinaria de la humillación. Reconoces sus engranajes, sus cables, sus detonantes. Te conviertes en un lector de la realidad, capaz de anticipar los movimientos del sistema. No eres un teórico de la conspiración, eres un científico social, un estratega, un custodio de la verdad. Tu experiencia, tu dolor, tu búsqueda, no fueron en vano. Se han convertido en la base de una sabiduría inexpugnable, en un faro para otros, en una fuerza para el cambio. Recuperas la soberanía sobre tu propia mente racializada, sobre tu propia historia, sobre tu propio valor. Ya no te pueden borrar. Este conocimiento, el protocolo de decodificación de la realidad racial, es un arma. Un arma poderosa contra el status quo racial. Por eso ha sido silenciado. Por eso ha sido enterrado. Porque es peligroso. Peligroso para aquellos que se benefician del sistema del olvido, peligroso para la arquitectura de la humillación racial. Y sé que, al revelar esto aquí, en esta plataforma, estoy abriendo una caja de Pandora que muchos preferirían mantener sellada. La presión para que esta verdad vuelva a ser enterrada, para que este video desaparezca, aumentará drásticamente. Pero no me importa. Porque la verdad que te han negado, la que te han robado, la que te han ocultado durante décadas, es tuya por derecho. Y te prometo que no estarás solo en este viaje de desilenciamiento. Te voy a entregar las herramientas. Lo que viene a continuación es el primer paso práctico para desarmar el racismo en tu propia vida. El primer ejercicio concreto para empezar a ver el mundo a través de la lente del protocolo de decodificación de la realidad racial. No es una solución mágica. Es el inicio de un camino.
Un camino de recuperación, de empoderamiento, de descolonización de tu propia mente. Un camino que empieza ahora. Ahora, aquí está la clave para desarmar el racismo, la primera acción práctica que transformará tu experiencia y te devolverá el poder que te ha sido negado, el ejercicio de reconocimiento de patrones raciales. No es una terapia, no es una discusión, es una táctica de contrainteligencia aplicada a tu propia vida. Durante una semana, quiero que lleves contigo una pequeña libreta o que utilices la función de notas en tu teléfono. Cada vez que sientas esa punzada familiar, ese aguijón de la microagresión, el comentario codificado, la mirada despectiva, el silencio incómodo que sabes que está cargado de prejuicio, no lo internalices. No lo dejes arder en tu pecho, consumiéndote por dentro. En lugar de eso, documenta. Transfórmate de receptor pasivo en un analista forense de tu propia experiencia. Anota una sola frase, concisa, quirúrgica, hoy, a las, hora, en, contexto específico, persona o acción, desplegó, táctica racial específica, por ejemplo, estereotipo, control de tono, exclusión silenciosa, exoticismo performativo, para provocar, reacción esperada, vergüenza, silencio, ira, justificación de su incomodidad, punto. Este ejercicio no es un diario de tu dolor. Es una disección científica. Estás moviendo la herida racial difusa de tu sistema límbico emocional, donde has sido secuestrada durante años, a tu corteza prefrontal analítica. Estás categorizando datos, no reviviendo traumas. Estás creando un mapa de las trampas invisibles que se te tienden constantemente. Imagina que cada incidente es una pieza de rompecabezas en un cuadro que antes era incomprensible, pero que ahora, con cada anotación, comienza a revelar una imagen clara, un patrón. Ya no eres la víctima a merced de una agresión aleatoria. Te conviertes en el investigador principal del racismo que experimentas, un etnógrafo de tu propia vida. Esta primera acción es gratuita, simple y, lo más importante, intelectualmente innegable. El momento en que nombras la táctica, la separas de ti mismo y la observas, es el momento en que su carga emocional se reduce drásticamente. Lo que antes era una flecha envenenada que te paralizaba, ahora es un dardo que puedes examinar bajo el microscopio. Y una vez que lo examinas, pierde su capacidad de envenenarte. La comprensión desactiva el veneno. Este es el primer paso hacia una soberanía mental inquebrantable frente a la agresión racial, una demostración tangible de que el conocimiento es, de hecho, poder. Te permite ver la jugada antes de que te afecte, te permite anticipar y, en última instancia, neutralizar. Te dota de una armadura intelectual que protege tu psique y te libera del ciclo vicioso de la reactividad emocional. Es el despertar de tu observador interno, tu propio guardián. Escucha esta historia de transformación racial, que es un eco de innumerables testimonios que he presenciado. Un hombre extraordinario, un ingeniero aeroespacial brillante de ascendencia africana, que había dedicado 2 décadas a una corporación global, me confió su cambio. Había soportado años de microagresiones constantes, comentarios sobre su articulación sorprendentemente buena, sugerencias para relajarse o sonreír más, la constante exclusión de círculos informales de decisión. Después de implementar este método de reconocimiento de patrones, enfrentándose a un ambiente laboral que lo desgastaba, me dijo algo profundamente revelador. Con voz tranquila y firme, me relató, la tercera semana del ejercicio, mi jefe hizo una broma sobre mi cabello natural en una reunión de equipo con ejecutivos de alto nivel. Me dijo, ¿estás listo para volar al espacio con esa melena, o vas a quitarte el paracaídas de la cabeza primero? El viejo yo, continuó el ingeniero, se habría quemado con una humillación silenciosa. Habría sentido la ira subir, la vergüenza de ser, el otro, frente a todos, la impotencia de no poder responder sin ser etiquetado como, demasiado sensible, o, agresivo. Habría pasado el resto del día rumiando el comentario, sintiéndome pequeño y desvalorizado. Pero su mente, ahora entrenada en el arte forense de la observación, instantáneamente categorizó el incidente. Me dijo, mi cerebro no fue a la herida, fue al diagnóstico. En ese instante, clasifiqué su broma, alteridad performática para la unión grupal y el refuerzo de jerarquía racial.
Su intención era clara, usarme para crear un vínculo superficial con los demás, reafirmando una norma blanca, y de paso, recordarme mi lugar, como él, diferente. Quería provocar mi incomodidad para que todos los demás se sintieran cómodos en su complicidad silenciosa. Y en ese segundo, la carga emocional se desvaneció, simplemente se disolvió. Miré a mi jefe, explicó, no con rabia, sino con una especie de piedad clínica. Vi a un hombre desesperado por reforzar una jerarquía racial para sentirse seguro en su propia posición, tan ciego a su propio condicionamiento como un pez al agua que nada. No sentí la necesidad de responder, ni de defenderme. El poder que intentó ejercer se disolvió en el aire porque yo había nombrado su fuente. Había expuesto su mecanismo interno para mí mismo. Por primera vez en mi vida, salí de un encuentro racista sintiéndome pleno de mi propio poder, no vacío de mi dignidad. Ese es el cambio radical que ocurre. Cuando diagnosticas el virus racial, desarrollas el anticuerpo psicológico. Te conviertes en el maestro de tu propia experiencia, no en el esclavo de las proyecciones ajenas. Es un acto de soberanía, una liberación de la prisión emocional que el racismo construye a tu alrededor. Es entender que la herida no era tuya, sino del sistema. Y cuando lo entiendes, el dolor se transmuta en conocimiento. Este documento expone el sistema. Imaginen el impacto. En 2021, una evaluación interna confidencial de la División de Diversidad e Inclusión de una consultora global fue filtrada a un investigador antirracista con quien colaboro. El título del informe era tan cándido como perturbador: Análisis costo-beneficio del Teatro de Equidad Racial vs Reforma Estructural. Pero lo verdaderamente escalofriante se encontraba en la página 9. Allí, una línea, escrita en un lenguaje frío y pragmático, revelaba la cruda verdad de lo que muchas de estas iniciativas antirracistas a gran escala realmente buscan: los modelos de intervención que se centran en la sensibilización sobre los sesgos individuales y en los diálogos de sanación, reducen la notificación de quejas en un 68% y disminuyen la responsabilidad legal, mientras que no requieren redistribución alguna de poder o recursos institucionales. Son un 400% más rentables que una reforma estructural real. Dejen que eso se asimile. Que resuene en lo más profundo de su comprensión. La meta de las soluciones convencionales, de los programas de diversidad que se anuncian a bombo y platillo en las corporaciones y en las instituciones, no es desmantelar el racismo. No es erradicarlo de raíz. Su objetivo es un sofocante y cínico control de daños. Su meta es anestesiarte a sus efectos. Es enseñarte a gestionar tu dolor, a procesar tu indignación de manera que la máquina pueda seguir funcionando sin interrupciones. Te enseñan a respirar el fuego, en lugar de apagarlo. Este documento es la pistola humeante. Es la prueba irrefutable de que el juego está amañado desde sus cimientos. Demuestra que muchas de las estructuras que se presentan como aliadas contra el racismo son, en realidad, los jardineros que podan las ramas para que el árbol no parezca tan grande, pero nunca cortan la raíz. No buscan una verdadera transformación, sino una gestión eficiente de la disidencia. No quieren que te liberes, quieren que te adaptes al sistema mientras creen la ilusión de que están trabajando para tu bienestar. Quieren tu catarsis, no tu autonomía. Quieren tu silencio controlado, no tu voz empoderada. Pero el conocimiento de este engaño, aunque doloroso, es la primera y más crucial herramienta para romper esas reglas. Una vez que sabes que el juego está diseñado para contenerte y no para liberarte, dejas de jugar según sus términos. Dejas de buscar soluciones dentro de un sistema que se beneficia de tu misma opresión y tu gestión de la misma. Te das cuenta de que la verdadera solución no está en la aceptación de sus reglas, sino en la reescritura de las tuyas. Es un despertar impactante, pero también la chispa de una libertad genuina. Es comprender que la batalla no es solo contra las manifestaciones individuales del racismo, sino contra la infraestructura que lo sostiene y lo perpetúa bajo la apariencia de soluciones. Ahora, permítanme pintarles un cuadro, una visión de lo que significa vivir con esta nueva arquitectura mental, lo que llamamos el Día del Soberano Racial. Imagina tu jueves perfecto, un día cualquiera, pero transformado por la profunda recalibración de tu mente.
Te despiertas no con el peso ancestral de la ansiedad racial, esa sensación sutil pero persistente de tener que estar siempre en guardia, de leer la sala, de traducir tu existencia para la comodidad de otros. Te despiertas ligero, con una claridad asombrosa. Tomas tu café no preparándote para la próxima microagresión, sino planificando tu creatividad, tus proyectos personales, tus contribuciones significativas al mundo, sin el filtro corrosivo del temor racial. En el trabajo, durante una reunión crucial, un colega intenta manipular la narrativa sobre una interacción con un cliente, sugiriendo que tu sensibilidad es el problema, no el matiz racial implícito en el comentario del cliente. Sientes el viejo detonante, la punzada de la injusticia, pero ahora, junto a ella, se sienta tu analista interno, sereno e imperturbable. No reaccionas con indignación defensiva. En lugar de eso, con calma y una autoridad innegable, citas el patrón documentado de incidentes similares de la semana pasada, que has categorizado meticulosamente. Lo enmarcas no como una acusación personal, sino como una falla sistémica, un glitch en la matriz, en el que, en cierto modo, ambos están atrapados, pero que tú tienes la capacidad de observar. La sala se sume en un silencio, no de tensión incómoda, sino de un nuevo respeto por tu claridad, por tu capacidad de ver más allá de la superficie, de nombrar lo innombrable con una desapasionada precisión. Has movido el problema de tu persona al sistema, despersonalizando la agresión y empoderando tu posición. Vuelves a casa. Tu sobrina, con los ojos llenos de confusión y dolor, te pregunta cómo manejar un comentario racista que un compañero de clase le hizo en la escuela. No le dices que sea fuerte en su dolor, ni que lo ignore. En cambio, le enseñas el primer paso de la auditoría, a nombrar la táctica. Le explicas cómo identificar la intención oculta detrás del comentario, cómo desarmarlo en su mente antes de que pueda arraigarse. Le das las herramientas para que ella misma se convierta en una estratega de su propia dignidad. Miras en el espejo, y la persona que te devuelve la mirada no es solo una superviviente del racismo, una resiliente a la agresión constante. Eres una erudita, una estratega de tu propia liberación. Tu paz no es la paz de la ignorancia, sino la paz de la comprensión profunda. Tu fuerza no es la fuerza de la lucha constante, sino la fuerza de la sabiduría y la autonomía. Tu sonrisa no es un escudo, es una expresión genuina de un bienestar interno inquebrantable. Esta es la vida que emerge cuando dejas de cargar el veneno del racismo y, en su lugar, eliges portar el antídoto. Es una vida donde el racismo sigue existiendo, pero su poder sobre ti, su capacidad para disminuirte, para controlar tus emociones y tus respuestas, se ha disuelto por completo. Así que ahora tienes la primera clave. Has escuchado la prueba irrefutable de vidas que han sido reclamadas, de mentes que han sido liberadas. Has visto el plan oculto corporativo que admite que el racismo es, con demasiada frecuencia, gestionado, no resuelto. Puedes visualizar la vida del soberano racial al otro lado de esta transformación. Esto significa que estás listo. Listo para el mapa completo. La arquitectura paso a paso, la guía detallada, no solo para sobrevivir al próximo incidente racista, sino para desmantelar por completo su poder para perseguir tu pasado, envenenar tu presente o limitar tu futuro. No te vayas. Quédate aquí. Porque la conciencia sin acción es solo agonía. Y tú mereces un plan para la libertad. Un plan para la paz inquebrantable. La verdadera liberación comienza cuando dejas de ser un objetivo pasivo y te conviertes en el estratega de tu propia dignidad. Hemos desmantelado la mecánica del racismo. Ahora, es el momento de armar tu escudo y tu espada. Este no es un mero consejo, es un protocolo de resistencia psíquica, un manual para desarmar la agresión racial y sanar el trauma internalizado, paso a paso, día a día. El primer pilar de tu plan de liberación es la auditoría del incidente racial. Durante los próximos 7 días, te propongo implementar el ejercicio de nomenclatura diaria con una mejora fundamental, cada microagresión, cada comentario velado, cada exclusión sutil o agresión flagrante que encuentres, no solo la nombrarás, sino que la categorizarás. Ya no se trata solo de sentir dolor, se trata de transformar la agresión en inteligencia, de construir un expediente psicológico. ¿Cómo lo harás? Cada vez que te enfrentes a una interacción racialmente cargada,
pregúntate, ¿es esto un juego de poder racial? Es un intento de afirmar dominio, de recordarte tu lugar en una jerarquía inventada, de subestimar tu capacidad o tu presencia basándose únicamente en tu raza o etnia. Piensa en ese comentario que trivializa tus logros, o esa mirada que te cosifica como una curiosidad exótica. O quizás, es una sonda de gaslighting ratio. Esto ocurre cuando el agresor busca hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad, de tu experiencia del racismo. Frases como estás exagerando, no fue mi intención, eres demasiado sensible son típicas de esta sonda, cuyo objetivo es que internalices la duda, diluyendo la validez de tu experiencia y tu derecho a sentirte agredido. Finalmente, puede ser una manifestación de racismo performativo. Este es el comentario o la acción que se realiza no tanto por convicción interna, sino para una audiencia, para un grupo social que aprueba tácitamente la superioridad racial o que disfruta de la incomodidad ajena. Piensa en el chiste racialmente cargado en una reunión o el comentario despectivo sobre una cultura ajena hecho en un grupo de amigos que ríen. El racista busca validación, aunque el daño sea el mismo. Al categorizar estos incidentes, estás haciendo mucho más que solo identificar el problema. Estás pasando de ser un recipiente pasivo de la agresión a un investigador activo, un estratega. La auditoría del incidente racial corta el suministro de energía a la fábrica del racismo internalizado. Al categorizar, sacas el evento racial del cerebro emocional, donde causa trauma, y lo trasladas a la corteza prefrontal analítica, donde se convierte en datos, en información. Desarmas la bomba de la vergüenza, de la duda, de la humillación. Cada entrada en tu registro mental es un ladrillo más en la fortaleza de tu autoconocimiento, una evidencia irrefutable de que lo que experimentas no es un fallo personal, sino la manifestación de un sistema. No estás sintiendo, estás documentando. No estás reaccionando, estás analizando. Esto detiene la hemorragia emocional y comienza a construir tu dossier de inteligencia sobre los patrones de racismo que enfrentas, empoderándote con la claridad de la comprensión y la fuerza de la estrategia. Una vez que has nombrado y categorizado la agresión, es crucial activar el segundo paso, el ejercicio de desapego. Este es un ritual mental de 10 segundos diseñado para romper el anzuelo psíquico que el racismo intenta clavar en tu ser. Después de identificar el incidente y su categoría, cierra los ojos o fija la mirada en un punto neutro durante 10 segundos. Durante este breve pero poderoso lapso, visualiza las palabras o acciones racistas no como una verdad personal, no como una crítica válida a tu existencia, sino como un mensaje pregrabado, antiguo y caduco, proveniente del viejo sistema de la supremacía blanca o de la jerarquía racial. Imagina que entre tú y el sonido de esas palabras o el impacto de esa acción se materializa una pared de cristal silencioso e inquebrantable, a prueba de balas. Durante esos 10 segundos, respira profundamente. Inhala la fuerza de tu ancestralidad y exhala la toxicidad del prejuicio. Repite en tu mente una afirmación poderosa: esto no tiene que ver con mi valía intrínseca. Esto es la ideología del racismo hablando a través de un portavoz. Esta es una declaración de soberanía. El racista es solo un conducto, un transmisor de un guión antiguo y malicioso. No es su verdad individual la que te hiere, es el eco de una narrativa sistémica que busca disminuirte. Al visualizar esta pared y hacer esta afirmación, cortas el anzuelo psíquico que intenta incrustar la vergüenza, la duda o la rabia tóxica en tu mente. Es un acto de separación radical, una higiene mental indispensable. El ejercicio de desapego instala una pared cortafuegos psíquica contra la toxicidad racial. Funde el óxido de la inferioridad que el comentario o la acción intentan depositar en tu mente y tu alma. La intención del racismo es corroer tu autoestima, infiltrarse en tu subconsciente y hacerte creer las mentiras de la jerarquía. Este ejercicio impide esa corrosión. Al reconocer la fuente de la agresión como algo externo a tu ser, como un eco de un sistema decadente, te niegas a internalizar su veneno. Te permite experimentar el incidente, procesar la información y proteger tu núcleo. No es negación, es discernimiento. Es entender que el ataque no es personal en el sentido de que tu valía sea el problema, sino personal en el sentido de que fuiste el blanco de un sistema impersonal. Este desapego no es indiferencia, es estrategia emocional. Te permite mantener tu energía vital para la construcción de tu futuro,
en lugar de drenarla defendiendo tu presente de los ataques del pasado. Es un escudo irrompible forjado en la forja de tu propia conciencia. Después de haber auditado y desapegado, llega el momento de la reclamación de la narrativa, el tercer y quizás el más transformador de los pasos. Al final de cada día, o cuando elijas revisitar un incidente documentado, selecciona uno de los episodios racistas que hayas identificado. No lo revivas para sentir el dolor, sino para reescribir el guión. Literalmente, escribe la respuesta poderosa, la frase digna, la acción serena y asertiva que podrías haber pronunciado o ejecutado para afirmar tu humanidad, para reclamar tu espacio, para establecer tus límites. No estás ensayando una confrontación futura, estás programando tu subconsciente con el código de la dignidad y la autoridad racial. Piensa en ese momento de congelamiento, de shock, donde las palabras se ahogaron en tu garganta. Ahora, en la tranquilidad de tu espacio, dale voz a esas palabras que no pudiste decir. Quizás fue un simple, mi presencia aquí no está sujeta a tu aprobación o ese comentario es un reflejo de tu limitado entendimiento, no de mi valor. O tal vez la acción fue simplemente levantarte y marcharte con la cabeza en alto, o mantener la mirada firme hasta que el agresor desvió la suya. El objetivo no es la fantasía de la venganza perfecta, sino la reprogramación. Estás creando un nuevo archivo de respuestas en tu cerebro, uno donde la reacción automática ya no es la parálisis o la vergüenza, sino la claridad arraigada, la afirmación tranquila de tu ser. La reclamación de la narrativa es la limpieza descolonizadora de tu paisaje mental. Expulsa la vieja historia de la victimización racial e instala la nueva historia de una identidad racial soberana. Estás, literalmente, reescribiendo las vías neuronales que el colonialismo y el racismo intentaron grabar en tu mente. Cada vez que visualizas una respuesta empoderadora, estás construyendo nuevos caminos, fortaleciendo nuevas conexiones. Estás diciéndole a tu cerebro, así es como me defiendo. Así es como me respeto. Así es como afirmo mi verdad. Este ejercicio diario desmantela la narrativa del opresor desde dentro, en el lugar más íntimo y sagrado, tu propia mente. Te dota de un repertorio de resiliencia, de una biblioteca de respuestas dignas que, con el tiempo, se convertirán en tu segunda naturaleza. Ya no te encontrarás en la encrucijada del silencio incómodo, tendrás una brújula interna que te guiará hacia la expresión auténtica de tu poder y tu valía. Este protocolo no es una teoría para ser debatida, sino un mapa para ser transitado. Puedes comenzar el primer paso, la auditoría del incidente racial, en el momento exacto en que este video termine. ¿Qué estás esperando? ¿Otro año de corrosión silenciosa por microagresiones? ¿Otro incidente en el que abandones una habitación sintiéndote racialmente disminuido, con el peso de lo no dicho, de lo no defendido? El tiempo para reclamar tu soberanía mental frente al racismo no es mañana. Es en la próxima hora, en el próximo encuentro, en la próxima reflexión. Este protocolo solo funciona si actúas, si te comprometes activamente a proteger y fortalecer tu propia psique. Es un acto de autodefensa radical, una declaración de guerra contra la opresión interna que el racismo busca sembrar. Tu sanación es tu revolución personal. Tu dignidad es tu campo de batalla y tu victoria. No hay tiempo para la pasividad. La acción es el ungüento, la acción es la liberación. El racismo sobrevive en el silencio y en el aislamiento. Rompamos ese ciclo ahora. Comparte este video. Envíalo a esa persona que conoces, que lleva esa misma mirada cansada después de un encuentro racista, esa amiga, ese hermano, ese colega que carga con el peso de la invisibilidad o la agresión. Rompe el aislamiento. Crea tu propia red de personas racialmente conscientes y resilientes. No permitamos que la soledad sea una herramienta más del opresor. Cada me gusta en este video es una señal poderosa. Le dice al algoritmo que el conocimiento que desmantela el racismo importa, que existe un ejército silencioso de personas eligiendo ver la matriz racial y desarmarla en sus propias vidas. Deja tu me gusta como una marca de solidaridad en este entendimiento, como un faro para otros buscadores de libertad. Necesito que esto se vuelva real, que tu compromiso trascienda la pantalla. Comenta a continuación protocolo activado cuando te comprometas con tu auditoría de 7 días de los incidentes raciales en tu vida.
Llenemos estos comentarios con nombres y con determinación. Que el mundo vea que no estamos solos en esta lucha, sino que somos una colectividad despertando y construyendo herramientas. Además, deja tus preguntas sobre cómo aplicar esto. Estaré aquí, leyendo y respondiendo, para seguir construyendo esta comunidad de resistencia y sanación. Guarda este video. Fíjalo en tu perfil. Este es tu manual de autodefensa psíquica contra el racismo. Cuando el mundo intente venderte de nuevo la vieja historia de la jerarquía racial, vuelve a verlo, vuelve a escuchar el paso 2, el ejercicio de desapego. Que este video sea tu ancla de dignidad, tu recordatorio constante de tu valor inquebrantable. La elección ahora es binaria. Puedes seguir siendo un campo de batalla para una guerra racial que no iniciaste, o puedes convertirte en el arquitecto soberano de tu propia paz y poder racial. Tienes el plano para desarmar el racismo en tu mente. Las herramientas están en tus manos. No solo nos estamos curando a nosotros mismos del trauma racial, estamos construyendo un nuevo lenguaje de valía inatacable, un dialecto de resiliencia y autoafirmación que las cadenas de la opresión jamás podrán silenciar. Ahora ve, y háblalo. Tu voz es tu poder. Tu existencia, tu resistencia.